Corría el año 1847, y en el polvoriento pueblo de Millfield, territorio de Arizona, donde el viento del desierto traía susurros de sueños rotos y almas perdidas, una joven llamada Evangeline jamás había sentido la calidez del abrazo de otro ser humano. Ni una sola vez en sus 23 años nadie la había abrazado lo suficiente como para sentir un latido en su pecho. Los habitantes del pueblo la conocían como la extraña muchacha que vivía sola en la vieja cabaña junto al arroyo, aquella cuyos ojos albergaban secretos más oscuros que el cielo de medianoche. Pero lo que no sabían era que esa noche todo cambiaría cuando un misterioso viudo llegara a caballo, cargando con un dolor tan pesado como el suyo, y en su silencio descubriría lo que significaba vivir de verdad. Violencia. Descubriría lo que significaba vivir de verdad. Antes de empezar, nos encantaría que vieras la historia con atención y que, al final, la calificaras del 1 al 10 en los comentarios. Tus comentarios nos ayudan a comprender el tipo de historias que disfrutas y nos guían para crear contenido aún mejor para ti. Evangeline Rose estaba de pie junto a la ventana entreabierta de su pequeña cabaña, observando cómo el sol teñía el desierto de Arizona de tonos ámbar y dorado. El año 1847 había sido duro para todos en Millfield, pero quizás el más duro para ella. A sus 23 años poseía una belleza que dejaba a los hombres paralizados. Sin embargo, nadie se había atrevido a acercarse lo suficiente para descubrir la dulzura que se escondía tras su apariencia reservada. Su cabello negro azabache caía en ondas sueltas sobre sus hombros, y sus ojos esmeralda reflejaban un dolor indescriptible. Llevaba 7 años viviendo sola, desde que su padre murió en un accidente minero, y su madre falleció de fiebre el invierno siguiente. Los habitantes de Millfield la mantenían a distancia, no por crueldad, sino por respeto a su evidente deseo de soledad. La cabaña donde vivía Evangeline estaba a las afueras del pueblo, cerca de Willow Creek. Era una estructura modesta que su padre había construido con sus propias manos, con un pequeño huerto donde cultivaba verduras y hierbas. Se ganaba la vida cosiendo ropa para las mujeres del pueblo y ocasionalmente ayudando al Dr. Henderson cuando alguien necesitaba cuidados de enfermería. Tenía manos hábiles, su tacto delicado, pero nunca las había usado para abrazar a otra persona. Todas las mañanas, Evangeline se despertaba antes del amanecer y cuidaba su huerto. Regaba los tomates, arrancaba las malas hierbas de las zanahorias y recogía las hierbas frescas que usaba para cocinar y sanar. El ritual matutino le daba un propósito, pero también le recordaba lo sola que estaba. No había nadie con quien compartir el desayuno, nadie que comentara lo bien que estaban creciendo los frijoles, nadie que la abrazara cuando las tormentas del desierto llegaban con sus aterradores truenos y relámpagos. Los habitantes de Millfield eran muy amables. La Sra. Abernathy, quien regentaba la tienda, siempre guardaba la mejor tela para los proyectos de costura de Evangeline. El joven Timothy Fletcher se quitaba el sombrero respetuosamente cada vez que pasaba por su lado en la polvorienta calle principal. Incluso el reverendo Morrison la incluía en sus oraciones dominicales, aunque rara vez asistía a los servicios religiosos. Pero la amabilidad a distancia era diferente a la conexión verdadera, y Evangeline había aprendido a vivir con el dolor de la soledad que nunca la abandonaba del todo. Había intentado recordar lo que se sentía al ser abrazada. A veces, tarde por la noche, cerraba los ojos e intentaba recordar los brazos de su madre de cuando era muy pequeña, pero los recuerdos eran como humo, desapareciendo en cuanto intentaba abrazarlos. Su padre había sido un buen hombre, pero no era de los que demostraban cariño. Demostraba su amor con trabajo duro y provisiones, no con abrazos ni caricias. A medida que el sol ascendía en el cielo matutino, Evangeline se preparaba para otro día como todos los demás. Trabajaría en el vestido nuevo de la Sra. Patterson, cuidaría su jardín y tal vez iría al pueblo a comprar provisiones si las necesitaba. Era una vida predecible, segura en su rutina, pero vacía en su aislamiento. Pero algo se sentía diferente esa mañana en particular. El aire parecía vibrar con la posibilidad, aunque Evangeline no podía explicar por qué. Se sentía inquieta de una manera inusual en ella, como si algo importante estuviera a punto de suceder,
Intentó despreocuparse mientras se trenzaba el cabello y se preparaba para el día que le esperaba. Poco sabía ella que, al anochecer, su mundo cambiaría para siempre con la llegada de una desconocida, cuyo corazón cargaba con heridas similares a las suyas. El sonido de los cascos de un caballo sobre la tierra compactada rompió el silencio de la tarde mientras Evangeline, sentada en su pequeño porche, remendaba un desgarrón en uno de sus vestidos. El jinete apareció entre el polvo y la luz tenue como una figura de ensueño, alto y de hombros anchos, a lomos de un magnífico semental negro. Incluso desde la distancia, pudo ver el peso del dolor en su porte, en cómo sus hombros parecían soportar una carga invisible. El desconocido guió a su caballo hasta el arroyo que corría junto a su propiedad, desmontando con la fluidez de quien ha pasado incontables horas en la silla de montar. Tenía unos 30 y tantos años, cabello oscuro que le llegaba hasta el cuello y un rostro que denotaba fuerza y profunda tristeza. Su ropa era de buena calidad, pero desgastada por el viaje, lo que indicaba que llevaba muchos días cabalgando. Sin decir palabra, dejó que su caballo bebiera del arroyo mientras él llenaba su cantimplora. Evangeline se sintió incapaz de apartar la mirada, aunque intentó aparentar estar ocupada, remendando. Había algo en el silencio del hombre que atrajo su atención, algo en sus movimientos cuidadosos y deliberados que sugería que llevaba algo más que provisiones de viaje en sus alforjas. Cuando finalmente levantó la vista, y sus miradas se cruzaron a pesar de la corta distancia que los separaba, Evangeline sintió un cambio en su pecho. Sus ojos eran del color de las nubes de tormenta, grises y profundos, y albergaban un dolor que ella reconoció porque vivía en su propio corazón. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. Los únicos sonidos eran el suave gorgoteo del arroyo y el suave relincho de su caballo. «Buenas noches, señorita», dijo finalmente, con la voz baja y áspera por la falta de uso. Se tocó el ala del sombrero en un gesto de respeto. «Sonno». «Buenas noches», respondió Evangeline, con la voz apenas por encima de un susurro. No estaba acostumbrada a conversar con desconocidos, sobre todo con hombres que la miraban con tanta intensidad. El hombre miró hacia el sol poniente y luego a ella. «Supongo que no sabes si hay algún lugar en el pueblo donde un hombre pueda pasar la noche». Evangeline consideró su pregunta. La única pensión del pueblo había cerrado el año anterior, cuando falleció el viejo Sr. Henley, y la posada más cercana era 2 días de viaje hacia Phoenix. «Ya no hay pensión», dijo. «La mayoría de la gente que necesita alojamiento acaba durmiendo en el establo, si a Morton no le importa». El desconocido asintió, aceptando la información sin quejarse. Empezó a tomar las riendas de su caballo, preparándose para continuar hacia el pueblo. Pero algo hizo que Evangeline volviera a hablar. «Hay un pequeño granero detrás de mi cabaña», se oyó decir, sorprendida por su propia audacia. «Es seco y limpio. Puedes refugiarte allí si lo prefieres al establo». El hombre se volvió hacia ella, observándola a la cara como si intentara determinar si su oferta era sincera. «Es muy amable de su parte, señorita. No quiero ser una molestia». «No es ninguna imposición», dijo Evangeline, aunque el corazón le latía más rápido de lo debido. No entendía qué la había impulsado a hacerle semejante oferta a un completo desconocido. «Hay un pozo junto al granero, y podría darte algo de cenar si tienes hambre». Por primera vez, algo que podría haber sido una sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios del hombre, aunque estaba teñida de tanta tristeza que casi parecía una mueca. «Le agradecería tanto el refugio como la comida, señorita». «Me llamo Matthias Thornton». Evangeline Rose, respondió ella, sentándose, remendando y levantándose. «Sígame, señor Thornton. Le mostraré dónde puede dejar a su caballo». Mientras caminaban juntos hacia el establo, Evangeline fue plenamente consciente de la presencia del hombre a su lado. Era tan alto que ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a la cara, y había una solidez en él que la hacía sentir extrañamente segura, a pesar de no saber nada de él más allá de su nombre. El establo era pequeño, pero limpio, con paja fresca en el suelo y espacio para que su caballo estuviera cómodo. Matthias desencilló su montura con una eficiencia experta. Sus movimientos, seguros y delicados,
atendían las necesidades del animal. Evangeline se sorprendió observando el cuidado que le dedicaba a su caballo, notando cómo le hablaba en voz baja y tranquilizadora. «Es hermoso», dijo, admirando el pelaje liso y la mirada inteligente del semental. «Se llama Trueno, Matías», respondió, acariciando el cuello del caballo. «Ha sido mi compañero durante muchos años. Hemos recorrido un largo camino juntos». Había algo en su forma de decirlo que sugería que el camino había sido difícil. Pero Evangeline no se inmiscuyó. En cambio, lo condujo al pozo donde pudo lavarse el polvo de las manos y la cara antes de cenar. Mientras preparaba la sencilla comida de frijoles, pan de maíz y carne seca, Evangeline se encontró mirando de reojo a su inesperado invitado. Él se sentó a su pequeña mesa con la silenciosa paciencia de un hombre acostumbrado a esperar, con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada fija en algo que ella no podía ver. Había una quietud en él que era a la vez pacífica y melancólica. «¿Ha viajado lejos?», preguntó ella mientras le ponía la comida. «Muy lejos», respondió él, y luego, tras una pausa, «He estado huyendo de fantasmas, señorita Rose. A veces un hombre necesita distanciarse de sus recuerdos». Evangeline comprendió más de lo que él esperaba. «A veces», dijo en voz baja, «los fantasmas nos siguen sin importar cuán lejos corramos». Matías la miró entonces, la miró de verdad, y ella vio reconocimiento en sus ojos gris tormenta. Él vio en ella algo similar a lo que ella había visto en él, una afinidad de almas que habían conocido una pérdida demasiado profunda para expresarla con palabras. Comieron en un cómodo silencio, cada uno absorto en sus pensamientos. Pero por primera vez en años, Evangeline no se sentía sola. Había algo en esta silenciosa desconocida que aliviaba el dolor en su pecho, aunque no podía explicar por qué. Después de cenar, mientras Matías se preparaba para volver al granero a pasar la noche, se detuvo en la puerta. «Gracias por su amabilidad, señorita Rose. Hacía mucho tiempo que nadie me mostraba tanta generosidad». «Puede quedarse todo el tiempo que necesite», se encontró diciendo Evangeline, aunque no estaba segura de qué la había motivado. Matías asintió una vez, un gesto que parecía tener más peso que un simple reconocimiento. «Quizás lo haga», dijo en voz baja. «Quizás lo haga». Mientras Evangeline lo observaba regresar al granero, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en su pequeño y ordenado mundo. Por primera vez en 7 años, no estaba sola en su propiedad y sabía de la presencia de otra persona. La cercanía le trajo un consuelo que había olvidado que era posible. Aún no sabía que Matías Thornton cargaba con su propia soledad, ni que llevaba meses viajando, buscando un lugar donde finalmente pudiera dejar atrás su dolor. No sabía que su esposa y su hija pequeña habían muerto de cólera el año anterior, dejándolo solo con una casa vacía y recuerdos demasiado dolorosos para soportar. Pero de alguna manera, en el tranquilo entendimiento que se había forjado durante la cena, ambos intuyeron que habían encontrado algo que ni siquiera sabían que buscaban. Pasaron 3 días antes de que Evangeline o Matías reconocieran que su estancia se había extendido más allá de una sola noche de refugio. Él había sido útil en la propiedad, reparando una tabla suelta en el porche, arreglando la puerta de su jardín que llevaba meses torcida y quitando la maleza que había crecido alrededor del pozo. Ella había seguido preparándole comida, encontrándose a sí misma. Cocinaban porciones más grandes sin entender muy bien por qué. Hablaron poco durante esos primeros días, pero su silencio era más cómodo que incómodo. Matías trabajaba por la mañana mientras Evangeline cuidaba su jardín o cosía, y se reunían para comer como 2 personas que llevaban años compartiendo la mesa. A la 4ª mañana, mientras Evangeline colgaba la ropa en el tendedero detrás de su cabaña, vio a Matías sentado junto al arroyo, mirando el agua en movimiento, con la misma expresión de profunda tristeza que había visto al llegar. Algo en su postura, la forma en que sus hombros se curvaban hacia adentro como para protegerse de un golpe invisible, le dolió el corazón al reconocerlo. Nunca había sido de las que se entrometían en el dolor privado de los demás, pero algo la atraía hacia él. Quizás era la forma en que la luz de la mañana caía sobre su cabello oscuro,
o quizás simplemente era que comprendía el peso de cargar con el dolor sola. Sea cual sea la razón, se encontró caminando hacia el arroyo con una taza de café en las manos. «Pensé que te gustaría un café», dijo, en voz baja, sentándose en el césped junto a él. Matías aceptó la taza con un gesto de agradecimiento, pero con la mirada fija en el agua. «Tuve una hija», dijo de repente, con una voz tan baja que casi se le escapan las palabras. Le encantaba jugar junto al arroyo cerca de nuestra casa. Se pasaba horas buscando piedras lisas y conchas bonitas. Evangeline no dijo nada, presintiendo que él necesitaba hablar más que una respuesta. «Se llamaba Emma», continuó Matías, y ahora había un temblor en su voz que denotaba una emoción apenas controlada. Tenía la risa de su madre y la terquedad de su padre. Cumpliría 6 años el mes que viene. La palabra flotaba en el aire entre ellos como un peso, y Evangeline sintió un nudo en la garganta de compasión. Había perdido a sus padres, pero nunca había perdido a un hijo. Nunca había experimentado la agonía particular que conlleva no vivir a alguien que has traído al mundo. «¿Qué le pasó?», preguntó con dulzura, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. «Cólera», dijo Matías, una sola palabra que transmitía más dolor que 1000 otras. «Les arrebató a ambas, a Emma y a mi esposa Catherine, con 3 días de diferencia. No pude salvarlos, no pude hacer nada más que verlos desaparecer». Evangeline dejó su taza de café y, sin pensar en lo que hacía, extendió la mano para tocarla de él. Era la primera vez que tocaba voluntariamente a otra persona en años, y el contacto le provocó una oleada de calor en el brazo. Matías bajó la mirada hacia sus manos unidas con sorpresa, luego la miró a la cara. «Lo siento», dijo. «No sé por qué te lo dije. No he hablado de ellos con nadie desde que me fui de casa». «No te disculpes», dijo Evangeline con voz firme a pesar de la emoción. «A veces necesitamos pronunciar sus nombres para mantenerlos vivos en nuestros corazones». Se quedaron en silencio un rato, la pequeña mano de ella cubriendo la grande de él, ambos mirando el arroyo que le recordaba la risa de su hija. Era un silencio acogedor, el que existe entre personas que se entienden sin necesidad de palabras. «¿Y tú?», preguntó Matías finalmente. «Eres joven para vivir sola aquí. ¿Qué te trajo a tal soledad?». Evangeline pensó en cómo responder. No estaba acostumbrada a compartir su historia, pero algo en la forma en que él le había abierto su corazón la hizo querer ofrecerle la misma honestidad a cambio. «Mis padres murieron cuando yo tenía 16 años», dijo. «Mi padre en un accidente minero. Mi madre de fiebre el invierno siguiente. Y he estado sola desde entonces». «7 años», dijo Matías, y ella podía oírlo calcular las matemáticas de su aislamiento. «7 años», confirmó. «Me he acostumbrado, o al menos eso creía. ¿Y ahora?». Evangeline lo miró, fijándose en la firme línea de su mandíbula, los hilos de plata que empezaban a aparecer en sus sienes, la forma en que sus ojos grises parecían ver directamente a través de su alma. «Ahora ya no estoy tan segura», admitió. Esa tarde, mientras Evangeline trabajaba en su jardín, se sorprendió al ver a Matías acercarse con un ramo de flores silvestres. Eran sencillas flores del desierto, nada del otro mundo, pero se notaba que las había seleccionado con mucho cuidado. «Pensé que te podrían gustar», dijo, ofreciéndoselas con una timidez que parecía contradecir su tamaño y evidente fuerza. Evangeline aceptó las flores con asombro. Nadie le había traído flores antes, ni siquiera cuando era pequeña, y sus padres aún vivían. El gesto fue tan inesperado, tan puramente amable, que sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Son preciosas», dijo, aspirando su sutil fragancia. «Gracias». Mientras colocaba las flores en un frasco de vidrio lleno de agua, notó que Matías la observaba con una expresión que no pudo descifrar. Había algo en su mirada que la hacía sentir vulnerable y querida, como si viera algo en ella que desconocía. «Deberías sonreír más a menudo», dijo en voz baja. «Te transforma el rostro por completo». Evangeline sintió que se le subían las mejillas, desacostumbrada a los cumplidos ni a las observaciones personales. Pero en lugar de sentirse incómoda,
Se encontró deseando la posibilidad de vivir más momentos así, más razones para sonreír en su presencia. Esa noche, mientras cenaban a la luz de la lámpara, la conversación fluyó con más naturalidad que en días anteriores. Matías le contó sobre sus viajes, los pueblos que había visitado, la gente que había conocido en el camino. Ella compartió historias sobre Millfield, sobre los personajes que conformaban la población del pequeño pueblo, sobre los cambios de estación en el desierto que se había convertido en su hogar. A medida que la noche avanzaba y la conversación se volvía más íntima, Evangeline se encontró observando las arrugas alrededor de los ojos de Matías, el movimiento de sus manos al hablar, los raros momentos en que una risa genuina reemplazaba la constante sombra de dolor en su expresión. Empezaba a comprender que lo que sentía por este hombre era diferente a todo lo que había experimentado antes. Por su parte, Matías estaba descubriendo que la joven que le había ofrecido refugio era mucho más compleja de lo que inicialmente había imaginado. Bajo su apariencia tranquila, encontraba inteligencia, humor y la fuerza que le proporcionaba haber sobrevivido a una pérdida a temprana edad. También se estaba volviendo cada vez más consciente de su belleza física, de la forma en que la luz de la lámpara jugaba sobre sus rasgos, del elegante movimiento de sus manos mientras hablaba. Cuando finalmente se despidieron y se separaron, Evangeline a su pequeño dormitorio y Matías al granero, ambos permanecieron despiertos más tiempo de lo habitual, pensando en la conversación que habían compartido y en la creciente conexión entre ellos. Por primera vez desde la muerte de su esposa e hija, Matías se encontró pensando en el futuro en lugar de obsesionarse con el pasado. Y por primera vez en su vida adulta, Evangeline se preguntó cómo sería compartir su vida con otra persona, tener a alguien a quien le importara si estaba feliz o triste, sana o enferma. Ninguno de los dos estaba listo para reconocer lo que estaba sucediendo entre ellos, pero el cambio flotaba en el aire como el aroma de la lluvia antes de una tormenta. Pronto, muy pronto, uno de ellos tendría que encontrar el coraje para salvar la brecha entre la amistad y algo más profundo. La tormenta llegó un martes por la noche, azotando el desierto con la furia de la naturaleza desatada. Evangeline había estado observando cómo se acumulaban las nubes oscuras toda la tarde, sintiendo la electricidad en el aire que anunciaba relámpagos y lluvia torrencial. Para cuando oyó el primer trueno, el viento ya azotaba su cabaña con tanta fuerza que hacía vibrar las ventanas. Siempre le había temido a las tormentas, aunque nunca se lo había contado a nadie. Había algo en la violencia de las tormentas del desierto que la hacía sentir pequeña e indefensa, recordándole lo sola que estaba en el mundo. Normalmente se acurrucaba en su habitación, con una colcha sobre la cabeza, esperando a que pasara el mal tiempo. Pero esta noche era diferente. Esta noche no estaba sola. La lluvia empezó mientras limpiaba después de cenar. Gotas gruesas golpeaban el techo como balas. En cuestión de minutos, se convirtió en un aguacero que repiqueteaba contra la cabaña con una intensidad ensordecedora. A continuación, llegó el relámpago, destellos brillantes que iluminaron el interior de la cabaña como si fuera de día, seguidos de truenos que parecieron sacudir los cimientos de la tierra. Evangeline intentó continuar con su rutina nocturna, pero sus manos temblaban demasiado como para sostener la costura con firmeza. Cuando un relámpago particularmente violento fue seguido inmediatamente por un trueno, dejó escapar un pequeño grito de miedo y dejó caer la aguja. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Con el corazón acelerado, más rápido de lo que ya estaba, abrió y encontró a Matías de pie en el porche, empapado a pesar de la corta distancia del granero. —¿Estás bien? —preguntó, teniendo que alzar la voz por encima del estruendo de la tormenta. —Te oí gritar. La preocupación en su voz, el hecho de que se hubiera aventurado a salir con ese terrible clima solo para ver cómo estaba, desató algo en el pecho de Evangeline. Antes de que se diera cuenta, ya lo había agarrado de la camisa mojada y lo había arrastrado hacia adentro. —Lo siento —dijo, repentinamente avergonzada por su reacción—. Siempre me han dado miedo las tormentas. No quería molestarte. Matías entró y cerró la puerta tras él, aislando parte del ruido, pero no los brillantes relámpagos que seguían iluminando las ventanas. —No me has molestado —dijo con dulzura—,
Estaba preocupado por ti. Otro trueno hizo que Evangeline se estremeciera visiblemente y, sin pensarlo, se acercó a Matías. Todavía estaba mojado por la lluvia, pero su presencia la hacía sentir más segura que nunca desde que empezó la tormenta. Cuando era niña, se encontró a sí misma, explicando: un rayo cayó sobre nuestra cabaña durante una tormenta como esta. Estábamos bien, pero el sonido, el olor a madera quemada, la forma en que el mundo entero pareció estallar a nuestro alrededor, nunca lo he olvidado. Matías bajó la mirada hacia su rostro, viendo el miedo genuino en sus ojos verdes, y sintió que el corazón se le encogía con un instinto protector. No tienes que afrontarlo sola, dijo en voz baja. Esta noche no. Cuando llegó el siguiente relámpago, seguido de un trueno tan fuerte que parecía estar justo encima, Evangeline instintivamente se acercó aún más a Matías. Se encontró apretada contra su pecho, con las manos aferrándose a su camisa y el rostro hundido en su hombro, y entonces, por primera vez en su vida, sintió unos brazos fuertes que la rodeaban. La sensación era diferente a cualquier otra que hubiera experimentado. El abrazo de Matías era cálido, firme y seguro, un refugio contra la tormenta que rugía afuera. Podía sentir su latido bajo su mejilla, firme y fuerte, y podía oler el aroma limpio de su piel bajo la humedad de la lluvia. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Matías estaba tan aturdido por el contacto como Evangeline, aunque por razones distintas. Hacía más de un año que no abrazaba a otra persona, y había olvidado lo bien que se sentía ofrecer consuelo y protección a quien lo necesitaba. ¿Está bien?, preguntó en voz baja, apenas audible por encima de la tormenta. Evangeline asintió contra su pecho, sin confiar en que su voz saliera bien. Nunca imaginó que estar abrazada pudiera sentirse así, que los brazos de otra persona pudieran hacerla sentir tan completamente segura y protegida. La tormenta aún rugía afuera, pero dentro del abrazo de Matías sentía que nada podía hacerle daño. Permanecieron así durante largos minutos, abrazados mientras los relámpagos destellaban y los truenos resonaban en el desierto. Poco a poco, Evangeline fue percibiendo otras sensaciones más allá de la simple comodidad de estar abrazada. Podía sentir la fuerza en los brazos de Matías, la calidez de su cuerpo contra el suyo, cómo su aliento le alborotaba el pelo. Cuando por fin levantó la cabeza para mirarlo, lo encontró mirándola con una expresión que nunca antes había visto. Había ternura en sus ojos gris tormenta, pero también algo más profundo, algo que le aceleró el pulso de una forma que nada tenía que ver con el miedo. Evangeline, dijo, su nombre en sus labios como una oración. No supo quién se movió primero, pero de alguna manera la distancia entre ellos desapareció. Sus labios encontraron los de ella en un beso suave y vacilante al principio, luego más profundo, mientras ella respondía con una pasión que los sorprendió a ambos. Era el primer beso de Evangeline, y nunca imaginó que una caricia tan simple pudiera encender semejante fuego en sus venas. Todo lo que había leído sobre el amor en los pocos libros que tenía no había logrado captar su realidad, la forma en que todo su cuerpo parecía cobrar vida bajo el toque de Matías. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. La tormenta afuera parecía haberse calmado un poco, aunque ninguno de los dos había notado el cambio. «Debería irme», dijo Matías, aunque seguía con los brazos alrededor de su cintura. «Esto no es. No quiero aprovecharme». «No lo eres», se apresuró a decir Evangeline. «Por favor, no te vayas. Esta noche no». La vulnerabilidad en su voz, la forma en que lo miraba como si fuera su ancla en un mar de incertidumbre, hizo que la determinación de Matías se desmoronara. Llevaba días diciéndose que no tenía derecho a sentir lo que sentía por esa joven, que su corazón estaba demasiado herido por el dolor como para ofrecerle algo que valiera la pena. Pero allí de pie, a la luz de la lámpara, abrazándola mientras la tormenta se calmaba afuera, se dio cuenta de que quizás la sanación era posible después de todo. Quizás podrían ayudarse mutuamente a encontrar el camino de regreso a la luz. «De acuerdo», dijo en voz baja, «me quedo». Estal pasó el resto de la noche sentados juntos en su pequeño sofá.
Evangeline se acurrucó junto a Matthias, con su brazo sobre sus hombros. Hablaron en voz baja sobre sus miedos, sus esperanzas y sus sueños para el futuro. La tormenta del exterior se convirtió en un telón de fondo lejano para su conversación. Ya no era aterradora, sino casi reconfortante por la forma en que los envolvía como un capullo. A medida que la noche avanzaba, Evangeline se sentía cada vez más somnolienta contra el hombro de Matthias. Nunca se había sentido tan en paz, tan a gusto con otra persona. El dolor de la soledad, que la había acompañado durante 7 años finalmente, milagrosamente, había empezado a disminuir. Finalmente, milagrosamente, había empezado a disminuir. «Duerme», murmuró Matthias contra su cabello. «Yo vigilaré». Y por primera vez desde que tenía 16 años, Evangeline se durmió en brazos de alguien, sintiéndose verdaderamente segura y querida. Afuera, la tormenta avanzaba por el desierto, dejando tras de sí el fresco aroma de la lluvia y la promesa de un nuevo comienzo. La noticia corrió como la pólvora en un pueblo tan pequeño como Millfield, y para finales de la semana todos sabían que Evangeline Rose tenía un hombre alojado en su propiedad. Los rumores comenzaron en la tienda de la Sra. Abernathy y se extendieron como la pólvora por el círculo de costura de las señoras de la iglesia, el bar y todos los demás lugares de reunión del pueblo. Evangeline se enteró de lo que decían cuando fue al pueblo a comprar provisiones el sábado por la mañana. Las conversaciones cesaron bruscamente al entrar en los edificios, y sintió que la seguían mientras caminaba por la polvorienta calle principal. La Sra. Patterson, que siempre se había mostrado amable al hablar de órdenes de vestimenta, de repente se mostró fría y formal. Incluso el joven Timothy Fletcher, quien solía saludar con la mano y sonreír, apartó la mirada cuando ella pasó. El cambio en el comportamiento de la gente le dolió más de lo que Evangeline esperaba. Siempre había sido una especie de forastera en Millfield, pero nunca antes se había sentido juzgada. Ahora prácticamente podía oír las especulaciones en cada mirada de reojo, las suposiciones sobre su carácter y su relación con Matthias. Estaba cargando sus compras en su carreta cuando el Dr. Henderson se le acercó. El anciano médico siempre la había tratado con amabilidad y esperaba que fuera diferente a los demás. Evangeline dijo con voz amable pero preocupada: «¿Podría hablar un momento con usted?» Ella asintió, aunque se le encogió el estómago de ansiedad por lo que pudiera decir. «Se habla», dijo el doctor Henderson, «sin preámbulos de usted y del desconocido que se ha alojado en su casa. No soy quien para juzgar, pero me preocupa su reputación. Una joven que vive sola, con un hombre con el que no está casada. Bueno, no parece apropiado». Evangeline sintió que se le subían las mejillas, en parte por vergüenza y en parte por ira. «El señor Thornton es un invitado», dijo secamente. «Necesitaba refugio y se lo ofrecí. No hay nada inapropiado en la caridad cristiana». La expresión del Dr. Henderson era amable, pero escéptica. «Quizás no, pero las apariencias importan en un pueblo como este. ¿Has pensado en lo que podría pensar la gente? ¿Lo que podría decir?» «Nunca me ha importado mucho lo que piense la gente», respondió Evangeline, aunque incluso al decirlo sabía que no era del todo cierto. La desaprobación de sus vecinos sí le dolía, más de lo que quería admitir. «Tal vez deberías empezar a preocuparte», dijo el Doc Henderson con suavidad, «por tu propio bien, aunque solo fuera por eso. Este pueblo puede ser implacable con las mujeres que se salen de lo aceptable». Mientras Evangeline conducía su carreta a casa, las palabras del Doc Henderson resonaban en su mente. Siempre se había enorgullecido de su independencia, de su capacidad para vivir la vida a su manera, pero estaba empezando a comprender que incluso en los territorios fronterizos, donde se suponía que la gente era más receptiva a los arreglos poco convencionales, todavía había reglas sobre cómo una mujer debe comportarse bien. Encontró a Matthias trabajando en la cerca de su huerto, con la camisa arremangada y el sudor brillando en su frente bajo el sol de la tarde. Verlo le dio un vuelco el corazón, como todos los días desde la noche de la tormenta. Pero ahora esa felicidad estaba teñida de preocupación por lo que su creciente relación podría costarle. «¿Cómo estuvo el pueblo?», preguntó,
levantando la vista de su trabajo con una sonrisa que se desvaneció al ver su expresión. Complicado, dijo Evangeline, bajando del carro. Empezó a descargar sus provisiones, intentando explicar lo sucedido sin que pareciera que lo culpaba. Matías dejó sus herramientas y se acercó a ayudarla con los objetos más pesados. ¿Qué pasa?, preguntó. ¿Pasó algo? Evangeline suspiró, dándose cuenta de que no había forma de evitar la conversación. La gente habla de nosotros, dijo, de que te quedes aquí. Creen que es inapropiado. Matías tensó la mandíbula y ella pudo ver un destello de ira en sus ojos grises. ¿Qué les importa?, preguntó. Ofreciste refugio a un viajero. No hay nada malo en eso. Eso fue lo que le dije al doctor Henderson, dijo Evangeline. Pero le preocupa mi reputación. Creí que el pueblo podría volverse en mi contra si seguimos así. Llevaron las provisiones a la cabaña en silencio, ambos absortos en sus pensamientos. Evangeline empezó a guardar la harina y el café, mientras Matías permanecía junto a la ventana, contemplando el paisaje desértico. Quizás debería irme, dijo finalmente, con voz tranquila pero decidida. Nunca quise causarte problemas, Evangeline. Has sido muy amable conmigo, y lo último que quiero es verte sufrir por mi presencia. La idea de que se fuera le producía a Evangeline una opresión de pánico. Durante las últimas semanas se había acostumbrado a su presencia, a la tranquilidad de saber que no estaba sola. Más que eso, había empezado a esperar que el creciente consuelo de saber que no estaba sola. Más que eso, había empezado a esperar que lo que crecía entre ellos se convirtiera en algo permanente. No quiero que te vayas, dijo, volviéndose hacia él. Este es mi hogar, mi vida. Debería poder decidir a quién le doy la bienvenida. Matías se apartó de la ventana, y ella pudo ver el conflicto en su expresión. Lo que queremos y lo que es sensato no siempre son lo mismo, dijo. Tienes que vivir en este pueblo mucho después de que me haya ido. No puedes permitirte distanciarte de tus vecinos y clientes. ¿Y si no estuvieras de paso?, preguntó Evangeline, con las palabras atropelladas. ¿Y si te quedaras para siempre? ¿Y si? ¿Y si oficializáramos este acuerdo? La sugerencia flotaba en el aire entre ellos, audaz, aterradora y llena de posibilidades. Matías la miró fijamente. Era evidente que no esperaba una propuesta tan directa. Evangeline dijo con cuidado: ¿Me estás pidiendo que me case contigo? La brusquedad de la pregunta la hizo sonrojar de vergüenza, pero se obligó a mirarlo a los ojos. Supongo que sí, dijo ella. Si quieres quedarte, si crees que podemos construir algo juntos, el matrimonio resolvería el problema de las apariencias. Matías guardó silencio un largo rato, y Evangeline contuvo la respiración, esperando su respuesta. Nunca había sido tan atrevida con nadie en su vida. Jamás se había imaginado proponiéndole matrimonio a un hombre al que conocía desde hacía menos de un mes. Pero la alternativa, perderlo por la desaprobación del pueblo, era impensable. «Me importas», dijo Matías finalmente, «más de lo que pensé que podría volver a importarme alguien. Pero el matrimonio es algo serio, Evangeline. No es solo una solución para los chismes. Es un compromiso de por vida». «Lo sé», dijo. «No lo habría sugerido si no lo sintiera». Matías se acercó a ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las motas doradas en sus ojos grises. Matías se acercó a ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las motas doradas en sus ojos grises. «¿Estás segura?», preguntó. «Totalmente segura, porque una vez que damos ese paso, no hay vuelta atrás». Evangeline pensó en su vida antes de la llegada de Matías. Los largos días de soledad, las tardes vacías, sin nadie con quien hablar, las noches frías en las que permanecía despierta deseando que alguien la abrazara. Entonces pensó en las últimas semanas, la alegría que había encontrado al compartir comidas y conversaciones con él, la forma en que la hacía reír, la seguridad que sentía en sus brazos. «Estoy segura», dijo. «¿Y tú?» Matías extendió la mano para acunar su rostro entre sus manos, rozando sus pómulos con los pulgares. «Nunca pensé que querría casarme de nuevo», dijo. «Pero has cambiado algo en mí, Evangeline. Me has hecho querer vivir de nuevo en lugar de simplemente existir». Cuando la besó esta vez, fue diferente del abrazo desesperado que habían compartido durante la tormenta.
Este beso fue una promesa, un compromiso, una promesa de fe en su futuro juntos. Al separarse, ambos sonreían a pesar de la seriedad de lo que acababan de decidir. Así que, dijo Matías, con la voz más suave de lo que ella había oído desde su llegada, supongo que debería pedírtelo como es debido. Evangeline se levantó. ¿Te casarías conmigo? Sí, dijo sin dudarlo. Sí, Matías Thornton, me casaré contigo. Mientras se abrazaban bajo la luz de la tarde que entraba por las ventanas de su camarote, Evangeline sintió una felicidad tan completa que casi la asustó. Tras años de soledad, había encontrado no solo compañía, sino amor, y mañana comenzarían el proceso de oficializar su compromiso ante Dios y ante el pueblo de Millfield. La mañana siguiente trajo consigo emoción y nerviosismo, mientras Evangeline y Matías se preparaban para anunciar su compromiso al pueblo. Habían decidido que la mejor manera de abordar el asunto sería directa y honesta. Hablarían primero con el reverendo Morrison y luego dejarían que la noticia corriera con naturalidad por la comunidad. El reverendo Morrison los recibió en su pequeño estudio detrás de la iglesia, con su rostro curtido, reflejando sorpresa cuando le explicaron sus intenciones. Era un hombre amable de unos 60 años que había atendido las necesidades espirituales de Millfield durante más de 20 años, y siempre había tratado a Evangeline con una preocupación paternal. Esto es bastante repentino, dijo, ajustándose las gafas mientras los miraba a ambos. Señor Thornton, solo lleva unas semanas en la ciudad. ¿Está seguro de haber tenido tiempo suficiente para tomar una decisión tan importante? A veces el corazón sabe rápidamente lo que la mente tarda más en comprender, respondió Matías, encontrando la mano de Evangeline y apretándola suavemente. Llevo meses huyendo de mi dolor, reverendo, y la señorita Rose me ha demostrado que la sanación es posible. Me ha dado una razón para volver a tener esperanza. Evangeline sintió un calor que le invadió el pecho al oír sus palabras. Incluso ahora, después de su conversación privada del día anterior, oírlo hablar de sus sentimientos por ella le aceleraba el corazón. ¿Y tú? Querida, preguntó el reverendo Morrison, volviéndose hacia Evangeline. Ente, ¿estás preparada para las responsabilidades del matrimonio? Es un cambio significativo respecto a la vida independiente que has llevado. Yo sí, dijo Evangeline con firmeza. Llevo 7 años sola, reverendo Morrison. Sé lo que cuesta la soledad y lo que gano al elegir compartir mi vida con Matías. El reverendo los observó a ambos un buen rato, y luego sonrió. Muy bien. Veo que ya lo decidieron, y debo decir que hay algo en ustedes dos juntos que parece correcto. ¿Cuándo les gustaría que se celebrara la ceremonia? Lo antes posible, dijo Matías. No necesitamos nada elaborado. Solo una ceremonia sencilla con los testigos que exige la ley. El reverendo Morrison consultó su calendario. ¿Qué les parece el próximo sábado? Eso nos daría tiempo para enviar a las bandas y hacer los arreglos necesarios, y le daría tiempo al pueblo para adaptarse a la idea de la boda. Acordaron la fecha, y al salir de la iglesia, Evangeline se sintió como si estuviera en el aire. En menos de una semana, sería la Straw. Matías Thornton, con un esposo con quien compartir sus alegrías y tristezas, sus sueños y miedos. Pero primero necesitaba un vestido de novia, la tienda de las Ra. Abernathy tenía una selección limitada de telas, pero Evangeline era lo suficientemente hábil con la aguja como para crear algo hermoso con materiales sencillos. Seleccionó un rollo de seda color crema que había estado guardado en el estante durante meses, demasiado caro para la mayoría de las mujeres del pueblo. ¿Planeando algo especial?, preguntó la Sra. Abernathy mientras medía la tela, con un tono cuidadosamente neutral. Me caso el próximo sábado, dijo Evangeline, decidida a afrontar los chismes. Por Matías Thornton, reverendo Morrison. Nosotros oficiaremos la ceremonia. Las cejas de la Sra. Abernathy se alzaron casi hasta la línea del cabello. Bueno, dijo después de un momento, eso sí que es noticia. Supongo que es necesario felicitarla. El tono de la mujer mayor seguía siendo reservado, pero Evangeline detectó un atisbo de aprobación bajo la sorpresa. Quizás el matrimonio solucionaría el problema de las apariencias, como esperaba. La noticia del compromiso se extendió por Millfield
con la velocidad de un reguero de pólvora. Al anochecer, no quedaba ni un alma en el pueblo que no hubiera oído que el misterioso desconocido se quedaría definitivamente como esposo de Evangeline Rose. Las reacciones fueron diversas. Algunas mujeres del pueblo, en particular las mayores que recordaban a Evangeline como una niña dulce antes de que la tragedia azotara a su familia, expresaron una cautelosa aprobación. Otros permanecieron escépticos, preguntándose si a un hombre surgido de la nada se le podía confiar el futuro de su vecino. Los hombres del pueblo, en general, eran más receptivos. Matthias había demostrado ser trabajador y respetuoso durante su estancia en Millfield, y varios de ellos habían entablado conversación con él cuando venía al pueblo a buscar provisiones. Era claramente culto y elocuente, y su dolor por la pérdida de su familia era evidente para cualquiera que se tomara el tiempo de mirar más allá de la superficie. El doctor Henderson pasó por la cabaña el miércoles por la noche, aparentemente para revisar el corte que Matthias se había hecho mientras trabajaba en la cerca, pero en realidad para comprender mejor al hombre que pronto sería el esposo de su vecina. «Sabes», dijo mientras limpiaba y vendaba la pequeña herida, «Evangeline ha sido como una hija para mí desde que murieron sus padres. Siento la responsabilidad de velar por su bienestar». «Lo entiendo», respondió Matthias con calma. «Si yo estuviera en tu lugar, también querría estar seguro de mis intenciones». «¿Y cuáles son tus intenciones exactamente?» Matthias sostuvo la mirada firme del hombre mayor sin pestañear. «Amarla, protegerla y construir una vida con ella que honre nuestro pasado y nuestro futuro juntos. Me ha dado una segunda oportunidad para ser feliz, Doc, y no pienso desperdiciarla». El Doc Henderson estudió el rostro de Matthias un buen rato y luego asintió con satisfacción. «Eso es lo que espero oír», dijo. «Evangeline merece la felicidad. Ha tenido muy poca en su corta vida». A medida que avanzaba la semana, Evangeline se entregó a los preparativos de la boda con una energía que la sorprendió incluso a ella. Trabajó hasta altas horas de la noche en su vestido, creando un diseño sencillo pero elegante, ideal para una boda en la frontera. La seda color crema contrastaba hermosamente con su cabello oscuro y su piel clara, y se permitió un momento de vanidad mientras admiraba su reflejo en el pequeño espejo. Matthias, mientras tanto, había comprado ropa nueva para la ocasión y dedicó su tiempo a realizar las últimas mejoras en la cabaña y la propiedad. Construyó estanterías nuevas para la cocina, reparó el techo donde había goteras, e incluso construyó una pequeña ampliación al granero donde Thunder podría estarlo más cómodamente. «No tienes que hacer todo este trabajo», le dijo Evangeline, mientras lo observaba instalar las nuevas estanterías. «La cabaña me ha servido bastante bien tal como está». «Quiero mejorarla», respondió Matthias, haciendo una pausa en su martilleo para mirarla. «Este será nuestro hogar, Evangeline. Quiero que refleje la nueva vida que estamos construyendo juntos». La palabra «nuestro» la llenaba de emoción cada vez que la pronunciaba. Después de tantos años pensando en términos de yo y mío, la perspectiva de compartirlo todo con otra persona era emocionante y un poco abrumadora a la vez. El viernes por la noche, la víspera de su boda, Matthias trasladó sus pertenencias del granero a la sala principal de la cabaña, aunque seguiría durmiendo solo hasta después de la ceremonia. Evangeline había preparado una cena sencilla, pero ambos estaban demasiado nerviosos y emocionados como para comer mucho. «¿Estás dudando?», preguntó Matthias mientras estaban sentados juntos en el porche, viendo la puesta de sol sobre el desierto. «No», dijo Evangeline, sin dudar. «¿Y tú?», respondió él, tomándole la mano. «Pero estoy nervioso. Hacía mucho tiempo que no me presentaba ante Dios y le hacía semejantes promesas a otra persona». Evangeline le apretó los dedos, sintiendo los callos. De su trabajo, la fuerza que se le había vuelto tan familiar. «Haremos nuevas promesas», dijo en voz baja, «promesas que nos pertenecen solo a nosotros». Se sentaron en un cómodo silencio mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. El mañana traería cambios que ninguno de los dos podía anticipar del todo. «Cielo»,
Mañana traería cambios que ninguno de los dos podía anticipar del todo. Pero esta noche se conformaban con simplemente estar juntos en el umbral de un nuevo comienzo. Suscríbete a esta historia en tu corazón, susurró Evangeline, mitad para sí misma y mitad para el universo. Recuerda ese momento cuando todo era posible y la esperanza parecía tan infinita como el cielo del desierto. Matías escuchó sus dulces palabras y sonrió, comprendiendo el sentimiento aunque la frase fuera inusual. Mañana comenzarían su vida de casados, y cualquier desafío que les aguardara lo afrontarían unidos. El sábado amaneció despejado y brillante, con ese aire cristalino del desierto que hacía que todo pareciera más nítido y vívido. Evangeline se despertó antes del amanecer, demasiado emocionada y nerviosa para seguir durmiendo. A través de la ventana de su habitación, vio a Matías ya levantado y dando vueltas afuera, limpiando los truenos y terminando sus tareas matutinas. Hoy era el día de su boda. Hoy era el día de su boda. La ceremonia estaba programada para las 2 de la tarde, lo que le daba a Evangeline la mañana para prepararse. Se había lavado el pelo la noche anterior, y ahora lo cepillaba hasta dejarlo brillante como seda negra, antes de peinarlo con un peinado sencillo pero, elegante, que complementara su vestido, la sra. Patterson llegó al mediodía con un ramo de flores silvestres y del desierto. A pesar de su frialdad inicial sobre el compromiso, la mujer mayor aparentemente había decidido apoyar la boda. Toda novia necesita flores, dijo simplemente, ofreciéndole el ramo a Evangeline y a alguien que la ayudara a prepararse. Evangeline sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas ante la inesperada amabilidad. Gracias, dijo. Significa mucho tener a otra mujer aquí hoy. La Sra. Patterson la ayudó a ponerse el vestido de seda color crema, ajustándole el talle y asegurándose de que cada detalle quedara perfecto. El vestido era sencillo, pero hermoso, con mangas largas y un escote alto que resultaba modesto y favorecedor a la vez. Evangeline había cosido pequeños botones de perla en la espalda, tomados de un viejo vestido de su madre que había conservado con esmero. «Te ves hermosa, querida», dijo la Sra. Patterson, retrocediendo un paso para admirar su obra. «Tu madre estaría muy orgullosa». La mención de su madre hizo que a Evangeline se le encogiera la garganta de emoción. Siempre había imaginado que sus padres estarían presentes en su boda, que su padre la acompañaría al altar y que su madre la ayudaría con los preparativos. Pero la presencia de la Sra. Patterson llenó parte de ese vacío y agradeció el apoyo inesperado de la mujer. Matías había pasado la mañana en casa del doctor Henderson, preparándose con la ayuda del hombre mayor que se había ofrecido como su padrino. Al verse en el espejo de cuerpo entero del doctor, vestido con un traje negro nuevo, camisa blanca y corbata de lazo, apenas reconoció al hombre que lo miraba. Había pasado más de un año desde la última vez que se vistió para una ocasión así, y la ropa formal le trajo recuerdos de su primera boda, cuando se casó con Catherine en una iglesia llena de familiares y amigos en Missouri. Pero esta vez era diferente. No se trataba de recrear el pasado, sino de construir algo completamente nuevo. «Te arreglas bien, hijo», dijo el doctor Henderson, ajustándole la corbata a Matías. «Evangeline no sabrá qué le pasó cuando te vea». A las 2, la pequeña congregación, reunida en la iglesia de Millfield, empezó a llenarse de curiosos del pueblo. La noticia de la boda se había extendido por todo el territorio, e incluso gente de los asentamientos vecinos había acudido a presenciar la ceremonia. Algunos surgieron de sinceros buenos deseos, otros de simple curiosidad por el misterioso desconocido que había conquistado el corazón de su residente más independiente. Evangeline llegó a la iglesia en su carreta, conducida por Timothy Fletcher, quien se había ofrecido a escoltarla al enterarse de que no tenía ningún pariente varón que pudiera desempeñar el papel tradicional. Había aceptado su oferta con gratitud, conmovida por la consideración del joven. Mientras caminaba por el pasillo de la pequeña iglesia, Evangeline era consciente de todas las miradas fijas en ella, pero su atención estaba centrada por completo en el hombre que la esperaba en el altar. Matías estaba junto al reverendo Morrison,
guapo y ligeramente nervioso con su traje nuevo, sus ojos grises fijos en ella, con una expresión de asombro y amor que le dio un vuelco el corazón. Cuando ella llegó al altar y tomó el brazo que le ofrecía, él se acercó y le susurró: «Eres lo más hermoso que he visto en mi vida». La ceremonia fue sencilla y tradicional, con el reverendo Morrison leyendo de su desgastado libro de oraciones y guiándolos a través de los antiguos votos que habían unido a las parejas durante siglos. Pero cuando llegó el momento de decirse sus promesas personales, tanto Evangeline como Matías encontraron palabras que les salieron del corazón. «Evangeline», dijo Matías con voz firme a pesar de la emoción que ella podía ver en sus ojos, «me encontraste cuando estaba perdida, me diste refugio cuando no tenía hogar, y me mostraste que el amor puede florecer incluso en el dolor más profundo. Prometo cuidarte, protegerte y construir contigo una vida llena de alegría y propósito. Prometo ser tu compañero en todo, tu consuelo en el dolor y tu compañero en la felicidad». Evangeline sintió lágrimas correr por sus mejillas mientras pronunciaba sus votos. «Matías, me enseñaste que no estoy destinada a vivir sola. Me mostraste lo que significa ser verdaderamente vista y valorada por otra persona. Prometo amarte con todo mi corazón, apoyar tus sueños y construir contigo un hogar donde tanto nuestras penas como nuestras alegrías encuentren su lugar. Prometo ser tu esposa, tu amiga y tu mayor defensora en el futuro». Cuando el reverendo Morrison los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue tierno y dulce, una promesa de todos los besos que vendrían en su vida matrimonial. La congregación estalló en aplausos, e incluso algunos de los vecinos más escépticos sonrieron ante el evidente amor entre los recién casados. La recepción se celebró en el salón de la iglesia, con comida proporcionada por las mujeres de la congregación y música a cargo del anciano Jake Morrison, hermano del reverendo, quien tocó un violín sorprendentemente melódico. Evangeline y Matías bailaron su primer baile como marido y mujer con un vals que Jake había aprendido de joven, y a pesar de la sencillez de la ocasión, se sintió tan mágico como cualquier gran salón de baile. Al caer la tarde y al final de la celebración, Evangeline se encontraba de pie frente al salón de la iglesia, contemplando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. Se había casado después de 23 años de vida, 7 de ellos en completa soledad. Era la esposa de alguien. Matías apareció a su lado, ofreciéndole su abrigo para protegerse del frío de la noche. «¿En qué está pensando, señora Thornton?», preguntó, y ella se emocionó al oír su nuevo nombre. «Estoy pensando en cuánto ha cambiado mi vida», dijo, reclinándose en su calor. «Esta mañana yo era Evangeline Rose, viviendo sola en una cabaña junto al arroyo. Esta noche soy Evangeline Thornton, con un esposo que me ama. Casi no parece real». «Es real», le aseguró Matías, abrazándola por detrás. «Y es solo el principio, Evangeline. Tenemos el resto de nuestras vidas para descubrir qué podemos construir juntos». Mientras permanecían juntos bajo las estrellas del desierto, ambos sintieron la verdad de esas palabras asentarse en sus corazones. Se habían encontrado a través de la inmensa soledad de sus respectivos duelos, y al encontrarse, habían recuperado la esperanza. «Suscríbete a este momento», susurró Evangeline de nuevo, convirtiéndose la frase en una especie de oración personal. «¿Recuerdas la noche en que nos convertimos en marido y mujer bajo las estrellas de Arizona?» Matías escuchó sus dulces palabras y comprendió que estaba creando un recuerdo para atesorar, un momento para atesorar durante cualquier desafío que el futuro pudiera traer. La abrazó con más fuerza y sumó su oración silenciosa a la de ella, pidiéndole que siempre recordaran el amor que los había unido en esa perfecta tarde en el desierto. El primer mes de matrimonio trajo consigo cambios que ni Evangeline ni Matías habían previsto del todo. Vivir juntos como marido y mujer era diferente de la preciada amistad que habían forjado durante su estancia inicial en la propiedad de ella. Ahora compartían no solo comidas y conversaciones, sino también una cama, las rutinas matutinas y los detalles íntimos diarios que conforman un matrimonio. Detalles que conforman un matrimonio.
Evangeline nunca había compartido su espacio personal con nadie de adulta y se sentía hiperconsciente de la presencia de Matías de maneras maravillosas y a veces abrumadoras. Le encantaba despertar a su lado, sentir la calidez de su cuerpo junto al suyo y la seguridad de su brazo alrededor de su cintura. Pero también tuvo que adaptarse a que alguien presenciara su rutina matutina, sus momentos de distracción, sus pequeños hábitos personales que habían sido completamente privados durante 7 años. Por su parte, Matías redescubría lo que significaba considerar las necesidades y preferencias de otra persona en cada decisión. Durante los meses de viaje tras la muerte de Catherine y Emma, se había acostumbrado a complacerse solo a sí mismo, a comer cuando tenía hambre, a dormir cuando estaba cansado y a seguir adelante cuando lo asaltaba la inquietud. Ahora tenía una esposa cuya felicidad le importaba más que su propia comodidad, y se encontraba pensando constantemente en qué haría sonreír a Evangeline. La intimidad física del matrimonio fue una revelación para ambos, aunque de maneras diferentes. Para Evangeline, quien nunca había sido besada antes de la llegada de Matías, el descubrimiento del amor conyugal fue trascendental. No había comprendido que su cuerpo fuera capaz de tales sensaciones, de tales respuestas al tacto y a los susurros cariñosos. Matías fue paciente y tierno, comprendió que todo era nuevo para ella y se aseguró de que se sintiera querida en lugar de abrumada. Para Matías, hacer el amor con Evangeline fue un recordatorio agridulce de lo que había perdido con Catherine, pero también una poderosa confirmación de que su corazón era capaz de amar de nuevo. La pasión inocente de Evangeline, su confianza plena en él, su alegría por la conexión física, todo se conjugaba para sanar heridas que creía incurables. Sus rutinas diarias se acomodaron a patrones cómodos. Matías se encargó de las tareas más pesadas de la propiedad, reparar y mejorar la cabaña, cuidar a los animales y gestionar los aspectos más exigentes de su pequeña granja. Evangeline continuó cosiendo para las mujeres de Millfield, pero ahora también tenía un esposo para quien cocinar, a quien cuidar cuando estaba cansado y con quien hablar sobre su futuro en común. 3 semanas después de su boda, Evangeline se dio cuenta de que estaba embarazada. Al principio, las señales eran sutiles, unas ligeras náuseas por las mañanas, una sensibilidad inusual a ciertos olores y un cansancio que parecía surgir de la nada. Pero cuando sus ciclos menstruales no llegaron a tiempo, empezó a sospechar lo que estaba sucediendo. La posibilidad la llenaba de alegría y terror, a partes iguales. Siempre había deseado tener hijos. Había soñado con llenar su cabaña vacía, con el sonido de voces y risas juveniles. Pero también había visto cuántas mujeres morían al dar a luz en la frontera, cuántos bebés no sobrevivían al primer año. La perspectiva de la maternidad era a la vez la realización de sus sueños más profundos y su mayor temor. Esperó una semana más antes de contárselo a Matías, pues quería estar segura antes de compartir la noticia que cambiaría sus vidas de forma tan drástica. Cuando finalmente se armó de valor para hablar, estaban sentados juntos en el porche después de cenar, viendo cómo el atardecer teñía el desierto de tonos dorados y carmesí. Matías, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro, creo que voy a tener un bebé. Él se quedó inmóvil a su lado, y por un momento ella temió que la noticia no le agradara. Entonces se giró para mirarla, y ella vio asombro, alegría y un rastro de antiguo dolor en sus ojos grises. ¿Estás segura?, preguntó con la voz ronca por la emoción. Tan segura como puedo estar sin ver al Dr. Henderson, respondió ella. Todas las señales están ahí. Matías guardó silencio un buen rato, y Evangeline pudo verlo lidiar con emociones complejas. Sabía que pensaba en Emma, la hija que había perdido, y se preguntaba si soportaría amar a otra hija sabiendo lo rápido que todo podía perderse. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó finalmente. Asustada, admitió Evangeline. Pero feliz, muy feliz, Matías. Llevo tanto tiempo deseando esto, quería tener mi propia familia, pero me aterra que algo salga mal. Le tomó la mano, entrelazando sus dedos. Nada saldrá mal, dijo, y ella pudo oírlo intentando convencerse a sí mismo, tanto como a ella.
Tomaremos todas las precauciones, buscaremos la mejor atención posible. El Dr. Henderson asistió en los partos de la mitad de los bebés de este territorio, y nunca ha perdido a una madre ni a un hijo. Durante los días siguientes, al comprender la realidad de su embarazo, en Evangeline se encontró pensando constantemente en el niño que crecía en su interior. Se ponía la mano sobre su vientre, aún plano, e intentaba imaginar cómo sería el bebé, si tendría su cabello oscuro o los ojos grises de Matías. Ya fuera un hijo que pudiera ayudar a su padre en la granja, o una hija que pudiera enseñarle a coser y cocinar. Matías, mientras tanto, lidiaba con sus complejos sentimientos sobre la inminente paternidad. Una parte de él se alegraba ante la perspectiva de volver a abrazar a su propio hijo, de tener la oportunidad de ser padre de alguien que crecería conociendo su amor y protección. Pero otra parte de él estaba aterrorizada por la vulnerabilidad que conllevaba amar tan profundamente, por abrir su corazón a la posibilidad de perder de nuevo. Empezó a trabajar con mayor intensidad en mejorar su hogar y propiedad, impulsado por la necesidad de proporcionar el entorno más seguro posible para su esposa y su futuro hijo. Reforzó los cimientos de la cabaña, instaló mejores ventanas e incluso comenzó a planificar una ampliación que serviría como guardería. La noticia del embarazo de Evangeline se extendió por Millfield con la misma velocidad que la noticia de su compromiso. La reacción fue abrumadoramente positiva. El embarazo se consideraba el resultado natural y apropiado del matrimonio, e incluso quienes se habían mostrado escépticos ante la boda apresurada se alegraron de ver que la unión fructificaba tan rápidamente. La Sra. Abernathy comenzó, reservando artículos especiales en la tienda general, telas suaves para ropa de bebé, jabones suaves y otros artículos necesarios para la llegada del niño. La Sra. Patterson se ofreció a ayudar a Evangeline a coser una canastilla completa, compartiendo su amplia experiencia con ropa infantil. Incluso el viejo y rudo Jake Morrison se ofreció a tallar una cuna para la bebé, usando madera de un árbol que había crecido junto a la iglesia durante más de 30 años. El Dr. Henderson confirmó el embarazo y declaró que tanto la madre como el bebé estaban sanos. Calculó que el niño llegaría a finales de la primavera o principios del verano, lo que les daría tiempo para prepararse a fondo para el parto. Los primerizos suelen tardar, les dijo durante el examen de Evangeline, pero todo parece perfectamente normal. Solo asegúrense de que descanse bien, coma bien y no levante objetos pesados. A medida que el otoño daba paso al invierno y el embarazo de Evangeline avanzaba, tanto ella como Matías se fueron asentando más profundamente en sus roles de marido y mujer, futuros padres y madres. Los ajustes iniciales del matrimonio parecían menos importantes. Ahora que estaban centrados en el futuro, estaban creando juntos. En las frías tardes de invierno, se sentaban junto al fuego. Matías leía en voz alta mientras Evangeline tejía vestiditos para su futuro hijo. A veces, él ponía la mano sobre su vientre en crecimiento, maravillándose de la vida que se desarrollaba allí, y ella cubría su mano con la suya, compartiendo la maravilla de la creación con el hombre que amaba. Disfruta de estos momentos de tranquilidad, susurraba, durante sus tranquilas tardes juntos. Recuerda el invierno cuando esperábamos la llegada de nuestro primer hijo. Y Matías, que había aprendido a apreciar la costumbre de su esposa de marcar los momentos significativos con esas palabras suaves, asentía y guardaba el recuerdo, consciente de que esos eran los días dorados que recordarían con añoranza en los años venideros. En los años venideros. Capítulo 9. El nacimiento y el nuevo comienzo. La primavera llegó temprano en 1848, trayendo consigo las flores silvestres del desierto que teñían el paisaje de brillantes colores y la anticipación de una nueva vida en más de un sentido. El embarazo de Evangeline había transcurrido sin contratiempos durante los meses de invierno, y para abril ya estaba embarazada y esperaba con ansias el nacimiento. Matías había terminado la ampliación del cuarto de los niños a su cabaña, creando una habitación soleada con ventanas orientadas al este para captar la luz de la mañana. Pintó las paredes de un amarillo suave, ideal tanto para un niño como para una niña,
y Jake Morrison entregó la cuna prometida, tallada con intrincados diseños de flores del desierto y pequeños animales. Evangeline pasó las últimas semanas de su embarazo, dándole los últimos retoques a la litera del bebé, cosiendo pequeños vestidos y mantas con la misma atención al detalle que dedicaba a todas sus labores. Sus manos se movían lentamente, pues se cansaba con más facilidad, pero el trabajo le proporcionaba una profunda satisfacción y la ayudaba a calmar los nervios ante la inminente llegada del parto. El parto comenzó un martes por la mañana a finales de abril, con contracciones leves que Evangeline confundió inicialmente con el dolor de espalda que la había aquejado durante semanas. Pero a medida que los dolores se intensificaban y se volvían más regulares, comprendió que había llegado el momento. Matthias cabalgó hasta el pueblo a buscar al Dr. Henderson mientras la señora Patterson venía a acompañar a Evangeline durante las primeras etapas del parto. La mujer mayor había asistido en numerosos partos y traía consigo la tranquilidad y confianza que da la experiencia. Los primeros bebés se toman su tiempo, le aseguró a Evangeline mientras caminaban lentamente por la cabina. El movimiento ayudaba a aliviar la incomodidad. Todo avanza. Normalmente, el cuerpo sabe qué hacer. El parto duró todo el día y hasta la noche, con Matthias deambulando ansiosamente por la sala principal mientras las mujeres trabajaban en el dormitorio. El Dr. Henderson llegó al atardecer, examinó a Evangeline y declaró que todo avanzaba bien, pero lentamente. «Podrían pasar algunas horas más», le dijo a Matthias. «¿Por qué no intentas descansar un poco? Necesitarás fuerzas cuando nazca el bebé». Pero descansar era imposible para Matthias. Cada grito de dolor en el dormitorio le daban ganas de tirar la puerta abajo y, de alguna manera, cargar con el sufrimiento de su esposa. Recordaba el parto de Catherine con Emma. Recordaba haberse sentido igual de impotente entonces, y los recuerdos empeoraban aún más su ansiedad. Era casi medianoche cuando el Dr. Henderson finalmente salió del dormitorio, con las mangas arremangadas y una sonrisa cansada, pero satisfecha en el rostro. «Felicidades, Matthias», dijo. «Tienes un hijo sano, y tu esposa se recuperó de maravilla. Está cansada, pero se encuentra bien». Matthias sintió que las rodillas le flaqueaban de alivio. «¿Puedo verlos?» «Claro, pero silencio. Ambos están exhaustos». Matthias entró en la habitación y encontró a Evangeline recostada sobre las almohadas, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una de las mantas que había cosido durante el invierno. Ella lo miró con ojos cansados pero radiantes, y su corazón casi se detuvo al ver la expresión de pura alegría en su rostro. «Conoce a tu hijo», susurró, colocándolo con cuidado en sus brazos. Matthias bajó la vista hacia la carita roja, los puños diminutos que se agitaban en el aire, el cabello oscuro que ya se rizaba ligeramente en las puntas. El bebé era perfecto, hermoso, milagroso, y sostenerlo le devolvió toda la maravilla que sintió cuando nació Emma, pero sin el profundo dolor que había teñido esos recuerdos durante tanto tiempo. «Es hermoso», dijo Matthias con la voz cargada de emoción, igual que su madre. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó Evangeline, aunque habían considerado varias posibilidades durante el embarazo. Matthias observó el rostro de su hijo, pensando en nuevos comienzos y nuevas oportunidades, en la esperanza que este niño representaba para su futuro juntos. «Y Samuel», sugirió, «significa que Dios lo escuchó, y creo que nuestras oraciones definitivamente fueron respondidas». «Samuel Thornton», repitió Evangeline, probando cómo sonaba. «Me gusta». «Es Samuel». Las siguientes semanas transcurrieron entre noches de insomnio y un amor desbordante. Samuel era un bebé sano, con pulmones fuertes y un apetito voraz, y sus padres cayeron completamente rendidos a su hechizo. Evangeline demostró ser una madre natural, intuitiva respecto a las necesidades del bebé y con una paciencia infinita ante sus demandas de atención. Matthias descubrió que la paternidad en su segunda etapa fue diferente a su primera experiencia. Con Emma era joven y se sentía un poco abrumado por la responsabilidad. Ya mayor y más maduro, pudo simplemente disfrutar de su hijo, sin preocuparse constantemente por si lo hacía todo bien. Los habitantes de Millfield recibieron al bebé Samuel con entusiasmo,
trayendo regalos y ofreciendo ayuda durante la recuperación de Evangeline. Incluso aquellos que inicialmente se habían mostrado escépticos ante el matrimonio apresurado quedaron cautivados por la evidente felicidad de la nueva familia. La Shra Abernathy tejió una hermosa manta de suave lana azul. El Dr. Henderson declaró que Samuel era el bebé más sano que jamás había traído al mundo. El reverendo Morrison lo bautizó en la iglesia donde se habían casado sus padres, con la asistencia de medio pueblo para presenciar la ceremonia. A medida que la primavera daba paso al verano y Samuel pasaba de ser un pequeño recién nacido a un bebé regordete y sonriente, Evangeline y Mathías se adaptaron al ritmo de la vida familiar. Sus días estaban llenos del agradable caos que conlleva tener un bebé en casa: horarios de alimentación, cambios de pañales, arrumacos para dormir y la constante maravilla de ver a su hijo descubrir el mundo que lo rodea. Una tarde de finales de junio, sentados en el porche contemplando la puesta de sol, mientras Samuel dormía plácidamente en brazos de su madre, Evangeline reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida en poco más de un año. ¿Te acuerdas?, le dijo a Mathías. Cuando llegaste aquí por primera vez, estaba tan sola, tan convencida de que siempre estaría sola. Lo recuerdo, respondió Mathías, extendiendo la mano para acariciar la suave mejilla de Samuel. Huía de mi dolor, seguro de que nunca volvería a ser feliz. Y ahora míranos, dijo Evangeline con la voz llena de asombro. Nos tenemos el uno al otro, tenemos a Samuel, tenemos un futuro lleno de posibilidades. Mathías se inclinó para besarle la frente, luego a los bebés. Me salvaste, Evangeline. Tú y Samuel. Me demostraste que el amor no termina con la pérdida, que los corazones pueden sanar, crecer y volver a amar. Nos salvamos mutuamente. Lo corrigió con dulzura. Y ahora tenemos a este hermoso niño para amar, proteger y criar juntos. Como si sintiera que hablaban de él, Samuel abrió los ojos y miró a sus padres con esa expresión seria que a veces tienen los bebés, como si comprendieran mucho más de lo que nadie les cree. Suscríbete a este momento, susurró Evangeline, la frase que se había convertido en su forma de recordar los momentos más preciados de su vida juntos. ¿Recuerdas la noche en que nos sentamos con nuestro hijo y contamos nuestras bendiciones bajo las estrellas del desierto? Mathías sonrió ante sus palabras familiares, comprendiendo ahora que estaba creando un tesoro de recuerdos, momentos que los sostendrían ante cualquier desafío que se les presentara. Y mientras miraba a su esposa e hijo, ambos perfectos y preciosos más allá de las palabras, supo que, pasara lo que pasara, el futuro lo afrontarían juntos. La mujer que nunca había conocido la sensación de un abrazo se había convertido en esposa y madre, cuyo abrazo era el centro del mundo de una familia amorosa. El viudo silencioso, que había llevado su dolor como una piedra en el pecho, había aprendido a sonreír de nuevo, a tener esperanza de nuevo, a creer en el mañana. Juntos, habían creado algo hermoso de su soledad compartida. Y a medida que las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía sobre su hogar en el desierto, supieron que su historia de amor apenas comenzaba. A lo lejos, un coyote llamó a su pareja a través del vasto paisaje de Arizona, y el sonido parecía reflejar la satisfacción de la pequeña familia en el porche, a salvo en su círculo de amor, listos para cualquier aventura que les aguardara en su vida juntos. Su historia continuaría durante muchas más temporadas, muchos más desafíos y alegrías. Pero ese momento, esa noche perfecta con su hijo recién nacido, durmiendo pacíficamente entre ellos, siempre sería recordada como la noche en la que su felicidad se sintió tan infinita como el cielo estrellado del desierto sobre sus cabezas.